Les invito a abrir la palabra de Dios allí en el libro, segundo libro de Samuel, capítulo 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 20, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 20, verso 1 y 2, dice la palabra: ¿Acaso estaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bocri, varón de Gemini? Este tocó corneta diciendo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí. Israel, vuélvase cada uno a sus estancias. Así se fueron de en pos de David todos los varones de Israel, y seguían a Seba, hijo de Bocri, mas los que eran de Judá estuvieron llegados a su rey desde Jordán hasta Jerusalén. También quiero leer el verso 22 que dice: y la mujer vino a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bocri, y echaronla a Joac, y él tocó la corneta, y esparciéronse todos de la ciudad, cada uno a su estancia, y Joac se volvió al rey a Jerusalén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias por la bendición de tu palabra. Ministranos, Señor, a nuestras necesidades esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el rey David acababa de afrontar una crisis con toda la nación de Israel. Todos conocemos la historia de Absalón. El reino acababa de reunificarse luego de que Absalón, el hijo del rey David, tratara de dividirlo. Y estaba en un momento muy sensible. Las partes de las tribus de Israel, del norte y la del sur, estaban haciendo las paces. Y en medio de este contexto aparece este hombre llamado Seba, que la Biblia define en el verso número 1 como un hombre perverso. Seba quizás era algún pariente de Saúl, no lo sabemos, pero era de su mismo tribu. Saúl era el rey despuesto. Y la Biblia, hablándonos de este hombre, dice que este tocó corneta y dijo algo que iba a trastornar el proceso de paz dentro del pueblo de Dios. Yo busqué la palabra perverso en el diccionario de la Real Academia Española y dice que perverso es algo sumamente malo, que corrompe el orden y estado de las cosas. Por tanto, Seba representa todo lo malo, todo lo perverso, todo lo que destruye el orden de las cosas y el estado de las cosas, tanto en nuestras vidas como, por qué no decirlo así, también a veces en nuestras congregaciones. Ahora, a mí me llama la atención el fin sangriento de Seba. La Biblia dice que Seba, sitiado en una ciudad, asediado por las tropas del rey David, guiados a aquella ciudad por una mujer, el final de él fue triste. Dice que le cortaron la cabeza. Y cuando yo analizaba esto ayer me preguntaba, bueno, ¿por qué fue tan necesario cortarle la cabeza a Seba? ¿Por qué era necesario que la cabeza de Seba fuera totalmente decapitada? Bueno, sencillo. Había algunas razones que se encuentran ahí en el verso 1 y el verso 2. Y la primera de ellas era que Seba era una amenaza para la identidad nacional del pueblo de Dios. Dice el verso 1 que Seba, tocando corneta, dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí. En aquel momento sensible que estaba viviendo aquella nación, Seba estaba cuestionando la misma esencia de su identidad nacional. ¿Quién era David? Vamos a ver ahí lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14. Dice, hablando el Señor por medio de Samuel a Saúl: mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. David era el hombre escogido por Dios. Lo que dice la Biblia de David no se dice de otra persona, era según el corazón de Dios. Era el ungido de Dios, era el instrumento elegido por Dios para aglutinar a la nación. Era la misma representación de Dios dentro del pueblo de Israel.
Y Sebas estaba diciendo, no tenemos parte con David. No tener parte con David era no tener parte con Dios. Porque David era el instrumento que representaba la voluntad de Dios para Amén. No tenemos parte con David. Era lo que el pueblo estaba en ese momento sintiendo que era. Pero no solo dice no tenemos parte. Dice no tenemos ni heredad con el hijo o en el hijo de Isaí. Es decir, mis queridos hermanos, que Sebas no solo estaba cuestionando la esencia de la nación en el presente, sino también en el futuro. El pueblo de Israel conocía que Dios le había hecho una promesa. Y el pueblo de Israel sabía que David era el instrumento de Dios para llevar a cabo los planes de Dios para el futuro. Venga. Pero el pueblo de Israel también sabía que a través de la línea davídica vendría alguien mucho más importante dentro de los planes de Dios. Y cuando dicen no tenemos heredad con el hijo de Isaí, Sebas estaba cuestionando el futuro de ellos como nación dentro de los planes de Dios. Eso. Era necesario cortar la cabeza a Sebas porque él estaba cuestionando la esencia de la nación de Israel. Decía ahorita y recuerdo que Sebas representa todas aquellas cosas que en nuestras vidas tratan de destruir el orden de las cosas. Sebas representa todo lo que amenaza en nosotros la esencia de quienes somos como hijos de Dios. Juan capítulo 1 dice, verso 12, a los que le conocieron le dio la potestad, el poder de ser hechos, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Amén. Amén. Cuando se levanta un Sebas en nuestra vida es para cuestionar lo que somos en este momento, pero también para cuestionar lo que vamos a recibir en un futuro. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 16 y verso 17 lo siguiente. Por favor, un hermano. Tengo que hacerlo así, hermano, estoy enfermo. Romanos 8. 8, 16 y 17. Tengo el pasaje aquí. Dice de la siguiente manera. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, y que si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. La Biblia dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y por el hecho de que somos hijos, somos también ¿qué? Herederos y coherederos con Cristo. Al Sebas decir no tenemos parte en David, está cuestionando su identidad como hijo del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo está cuestionando su herencia en el futuro. Todo aquello que en nuestra vida cuestione nuestra esencia como hijos de Dios nos lleva también a cuestionar lo segundo, como nos enseña Pablo aquí en el libro de Romanos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Es muy importante, hermanos, cortarle la cabeza a todo lo que en nuestra vida amenace nuestra esencia como hijos de Dios y nuestro concepto y nuestra seguridad en la herencia en el futuro. Porque cuando el diablo cuestiona lo que somos, entonces nos lleva a la segunda amenaza que hacía Sebas o que cernía con Sebas sobre el pueblo de Israel. Sebas era una amenaza para el compromiso de la nación de Israel. Otra razón por la cual había que cortarle la cabeza. Miren lo que dice el verso número 1. Israel, vuélvase cada uno a sus estancias. Israel, vuélvase cada uno a sus estancias. Vuélvate, decía Sebas. Dejen de hacer lo que están haciendo. Dejen cooperar con David. Estén tranquilos. No sigan sirviendo de esa manera a este rey. ¿A dónde tienen que ir? A sus casas. La palabra estancia, según el diccionario, es una mansión, es una morada donde viven las personas. Es decir, Sebas estaba diciendo, dejen de hacer eso y mejor quédense tranquilito en su casa sin comprometerse con este rey que no vale la pena. ¿Saben una cosa, mi hermano? Primero Sebas le dice, ustedes no tienen parte con David, no tienen herencia y por tanto no tienen por qué servirle. Así se manifiestan los Sebas en nuestras vidas.
Cuando se siembra la semilla de la duda de lo que somos, entonces nos tenemos que preguntar, si no somos eso, ¿por qué tenemos que hacer lo otro? Detrás de cada creyente pasivo, detrás de cada creyente que ha dejado su compromiso de servicio al Señor, hay una persona que tiene problemas de identidad como cristiano, como hijo de Dios. Porque el primer ataque del diablo nos lleva entonces a cuestionarnos las cosas que hacemos. Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante nos ilustra esto un poquito más claro. ¿Hasta dónde? Iban camino a Emaús, aquellos dos discípulos que habían presenciado el sacrificio de nuestro Señor. Y allí en el verso número 13 nos dice que ellos iban de camino de Jerusalén a Emaús. Conocemos la historia que el Señor se le acerca a ellos. ¿Qué dice el verso 21? Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercero día desde que esto ha acontecido. Y el verso 19 ellos le dicen al Señor, estamos hablando de Jesús Nazareno, varón profeta, varón que fue profeta. Lo que ellos eran tenía que ver con quién era la persona de Jesús, pero al morir Jesús, ellos habían perdido de vista lo que ellos eran. Y por tanto, ¿qué iban a hacer ahora? Nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Cuando usted siente en su corazón un Seba apareciéndose, un pensamiento, o cuando viene alguien con un Seba a su mente, diciendo, ¿para qué tú haces las cosas por Dios? ¿Por qué seguir sirviendo al Señor? No vale la pena seguir sirviendo al Señor. Cuando vienen ese tipo de pensamiento a su mente que te dice, mejor quédate tranquilo en tu casa, que no vale la pena comprometerse con el pueblo de Dios. Saque la espada del Espíritu y córtele la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Porque detrás de ese tipo de cosas está el diablo amenazando su compromiso con la obra del Señor. Amén. Sebas no solo amenazaba la identidad de la nación, no solo amenazaba el compromiso de la nación, sino que su propósito era algo un poquito mucho más complejo. Y era que amenazaba el rumbo de aquella nación. Miren lo que nos dice el verso 2, por favor. La primera parte del verso 2, ayúdenme. Así se fueron de en pos de David todos los varones de Israel. Siga. Y seguían a Seba, hijo de Bocri. Mas los que eran de Judá estuvieron llegados a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Dice que ellos se fueron en pos de David. Hermano, si yo no tengo parte con David, si yo no tengo heredad con David, si yo no tengo que seguir sirviendo a David, si me voy para mi casa, ¿por qué tengo que seguir a David? Sebas había trastornado el rumbo de aquella nación, pero al final ¿a quién estaban siguiendo a ellos? A Sebas. Dice que dejaron de ir en pos de David y comenzaron a seguir a Sebas. Cuando usted lee la palabra de Dios, ahí en Lucas capítulo 24, donde hablamos de esta historia de los cristianos de Emaús, aguanta que yo estoy bajo una situación diferente. Hay cobertura ahí. No, yo tengo que hablar despacio y tengo problemas de salud. Lucas 24 dice que ellos llegaron, el verso 28, a la aldea donde iban. Y él hizo que iba más lejos. ¿Dónde iban ellos? Para una aldea. Habían perdido su rumbo. Al dejar de saber quiénes eran, al dejar de estar con Cristo para servirle, no sabían qué hacer. Por tanto, ¿qué hacer? En vez de estar en Jerusalén, donde debían estar, se fueron para otro lado. Pero fíjense que cuando en el verso 33 ellos comprenden su error, dice que levantándose en las mismas horas y se volvieron ¿a dónde? A Jerusalén. Sebas era una amenaza para la identidad nacional, Sebas era una amenaza para el compromiso nacional y era una amenaza para el rumbo que debía de escoger. Cuando un cristiano deja que los Sebas progresen en su corazón y en su vida, cuando se cuestiona su compromiso de servicio al Señor, termina perdiendo el rumbo.
Exactamente. Dese en cuenta. Cuando usted ve a un cristiano que no sabe para dónde ir, ni sabe qué hacer, que ha perdido el rumbo, Anda con Seba. el problema empezó mucho antes, empezó con un Sebas. Amén. Hay una historia que todos conocemos. Dicen que, estoy cortando también, ahora ya estoy haciendo mi parte, ¿no? Dicen que había un barbero que tenía el privilegio de afeitarle la cabeza al Führer, Adolf Hitler, y de pelarla. Que cuando lo estaba afeitando, él le dijo a Hitler: ¿cuántos quisieran tener esta cabeza como la tengo yo en este momento? Para cortarla. Y dicen que Hitler se cayó la boca. Pero cuando el hombre terminó, Hitler le dijo: cojan y mátenlo. Corten la cabeza. Y el hombre dijo: pero oye, ¿cómo que me van a matar si yo no lo hice? Y dice: no lo hiciste, Pero lo pensaste. pero lo pensaste. Si usted no le corta la cabeza a Seba, Seba se la va a cortar a usted. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Ok, 25 motivos por la predicación de la calle. Número 1, el Señor nos ha ordenado predicar las calles. Isaías 58. Isaías 58. Dice la palabra de Dios: clama a alta voz, no detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mira Jeremías, por favor, 11. Jeremías 11. Jeremías 11. Ahora entiendo que realmente la posibilidad de predicar a alta voz en la calle, aquí en nuestra amada Cuba, es restringida, entiendo eso. Pero posiblemente en el futuro habrá un día cuando, como un ejército, nosotros las iglesias de esta zona podremos salir y predicar. ¿Amén? Amén. Vendrá el día, posiblemente. Jeremías 11:6. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este concierto y hacedlas. Mira el versículo 17. Y Jehová de los ejércitos, el que te planta, pronunció mal contra ti, y acabóse de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá, que hicieron a sí mismo, provocándome a ira, incensando a Baal. Mira capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 19. Así dice: me dijo Jehová: amén. ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y a toda la puerta de Jerusalén, y decirles: haz, oíd palabra de Jehová, reyes de Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por esta puerta. Amén. Lucas 14:23. Lucas 14:23. Dice: y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llenen mi casa. Entonces el Señor nos ha ordenado predicar las calles. No solamente eso. Número 2, allá en los Estados Unidos hay pastores bautistas independientes que me han dicho a mí que la predicación de la calle no es para nosotros los cristianos. Y yo estoy completamente en desacuerdo con ellos. ¿Okay? Ellos son para mí apóstoles. Sí, y vamos a la comando, a la clase del pastor Eduardo. ¿Y cómo escucharán, algo así, si no hay quien, y cómo oirán si no hay quien les predique? Amén. Porque todos no pueden venir a la iglesia. En la iglesia todos no podemos llegar a su casa. Pero Amén. si podemos salir a la casa, ellos podrán escuchar. Amén, amén, amén. Número 2, tenemos ejemplos en la Biblia de los santos que predicaban las calles. Letra A, Jeremías lo hacía. Amén. ¿Qué dijiste? Que El prediquen. pasaje que dice que lo prediquen en la azotea.
La azotea. En la placa de la casa, arriba. Ah, en el techo. amén, amén, amén. Jeremías lo hacía, ya vimos Jeremías 11:6 y 17:9. Letra B, Ezequiel lo hacía, Ezequiel 2:2. Ezequiel 2:2. Dice la palabra de Dios. Y entró espíritu en mí después que me habló y afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y díjome, hijo del hombre. Entonces, ¿qué hizo él? Él se afirmó sobre sus pies. Isaías lo decía, ya vimos Isaías 58:1, que dice, clama a alta voz. Letra D, Jonás lo hacía, mira Jonás 3:1. Jonás 3:1. Dice, y fue la palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y Nínive era ciudad grande en gran manera de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Estoy seguro que Jonás no fue al templo bautista para predicar del púlpito. Estoy seguro. De un lado a otro de la ciudad, pregonando palabra de Jehová en las calles, en las plazas, dígame hermano. El pregón es algo más que hablar, digamos, a las personas así cerca, es algo a toda voz. Amén, amén. Pregonar, son pregoneros, amén. Letra E. Jesucristo también lo hacía. Mira Juan 7:37. Juan 7:37. Jesucristo predicaba la calle. 7:37 dice, en el postrer día, día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ok? Si Cristo lo decía, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Sí. Amén. Pedro lo hacía en Actos 2. ¿Qué hizo Pedro? Se puso en pie y comenzar a predicar diciendo, varones israelitas, escuchad el mensaje de Jehová, ¿verdad? Esteban también lo hacía cuando en Actos 7 fue al Sanedrín y estaba ahí parado en pie frente al Sanedrín. Pablo también lo hacía, mira Actos 20:20. Dice Pablo, como nada que os fuese útil, me he retraído de anunciaros enseñando públicamente y de casa en casa. Ahora, los bautistas independientes son grandes para ir en casa en los Estados Unidos. Y estoy de acuerdo. Aquí no. A mí me gusta ir casa en casa. Pero ¿qué dice Pablo? Públicamente primero y luego casa en casa. Y ellos descuidan el pregón o la predicación pública. Esto se llama ministerio público. Aquí dicen que son locos, que son grupos, que son sectas, que son de todo. Ajá, que somos locos. Sí, eso lo dicen aquí. Ok, soy loco. No hay problema. Estoy disfrutando mis locuras. Amén. Número 3. Hay también ejemplos en la historia. Pedro Valdo. ¿No? Pedro Valdo. El fundador de los valdenses. ¿Cómo se llama? Pedro Valdo. W-A-L-D-O. Pedro Valdo. Él envió sus alumnos, sus discípulos, a las calles 2 en 2, predicando a favor de Cristo y en contra de la Iglesia Católica. Y es por ellos, los discípulos de Pedro Valdo, que la Iglesia Católica puso la Inquisición española para confrontar la supuesta apostasía de los valdenses. ¿Ok? Letra B. Jan Hus
Él fue quemado en un madero julio 6, 1415. Juan Hus. Juan Hus, H-U-S, Juan Hus. Y él dijo, entre comillas, Dios es mi testigo que la evidencia que me traen en contra es falsa. Nunca he pensado hacer ninguna otra cosa excepto rescatar hombres del infierno. Y él era pregonero de la calle. Letra C. Lutero era predicador de las calles. D. Calvino era predicador de las calles. Letra E. George Whitefield. George Whitefield. A él se congregaban miles y miles de personas en la plaza de la ciudad y hasta los montes de los campos, escuchando la palabra de Jehová. John Wesley, él predicaba todos los campos, valles, montes. Wesley, Juan Wesley, montado en un caballo, predicando a alta voz a todas las ciudades de Inglaterra. Y déjenme decirles, por la influencia de John Wesley en los Estados Unidos, también los metodistas en el principio de nuestra nación, los Estados Unidos, eran muy fuertes a predicar las calles. Amén. El general Guillermo Booth, letra G, el general Guillermo Booth, Con B-O-O-T-H, Booth. del Ejército de Salvación. Sí, señor. Él era fundador de lo que se llama el Ejército de la Salvación en los Estados Unidos. Y ellos hacían nada más predicar las calles. Predicar las calles. ¿Cómo se escribe eso? Con orquesta, con tratados, literatura, con todo, predicando las calles. Es el que tienen capitanes y generales en la iglesia. Sí, señor. Billy Sunday, S-U-N-D-A-Y, Billy Sunday. Billy Sunday. También era predicador de las calles y gran campañista. Moody también era predicador de la calle. Letra I, J. Frank Norris, que se llama el Ciclón de Texas. Ok, pastoreaba 2 iglesias y predicaba las calles de Fort Worth, Texas. Letra J, Casiodoro de Reina, era predicador de la calle en Ginebra. Ok, y él escribió la palabra de Dios. Ok, la historia de la iglesia es la historia de los predicadores de la calle, pregoneros de la calle. Ok, y puedes añadir ahí otro nombre, que es el nombre Juan Canut de Bon Hill. No, eso es muy difícil. Juan Canut de Bon Hill, un español, un gallego, sacerdote jesuita, que fue a Chile y descubrió un Nuevo Testamento en un terminal de trenes. Canuto. Yo le di la historia del otro día, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Con esa versión antigua de la Biblia en 1865, comenzó a predicar todas las calles de Chile. Y hasta la fecha, hoy en día, todos los que predican la calle y los que son básicamente fanáticos se llaman canutos en Chile. Y era predicador de la calle principalmente. Número 4. La predicación de las calles te da la correcta opinión de ti mismo. La predicación de las calles te da la correcta opinión de ti mismo. Dice la Biblia en Romanos 7:18,
porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas obrar lo bueno no lo alcanzo. Tu carne apesta, no vale, no vale. Entonces, ¿qué pasa? Predicando en la calle, te das cuenta de que tú eres el escorio de la tierra. ¿Ok? Salmo 39, 5 dice: He aquí como a palmos diste mis días, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente toda la vanidad es todo hombre que vive. Todo hombre, inclusive tú. Entonces la única opción que te queda es poner tu cuerpo en el altar de sacrificio para el Señor y servirle a Él. Amén. Y predicando en la calle, sabrás lo que tú eres para el mundo. Escorio. 5. La predicación de la calle mata la carne. Mata la carne. Predicando en la calle no hay oportunidad para la carne surgir, levantarse. Dice Pablo, Gálatas 2:20: Estoy crucificado con Cristo, mas vivo. No ya yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy crucificado con Cristo. Mata la carne, mata la carne. 6. La predicación de la calle te da a ti un equilibrio en tu vida y en tu ministerio. Muchos pastores se aflojan porque están ahí sentados en el despacho, en la oficina, día tras día, estudiando, y eso es bueno, pero lo que pasa se puede trancar uno, ¿verdad? Entonces hay que salir, ¿verdad? ¿Y qué? Predicar, enfrentar la humanidad, tener contacto con los perdidos. Diga. Una vez ahí vinieron venezolanos, y yo cogí un tratado que me dio pastor, le dije a todos venezolanos, dice una mujer, es una propaganda aquí, estaba la policía ahí, y me dijeron: ven acá, ¿por qué tú le dices a esos venezolanos? Y yo: ese es el propósito mío de predicarle, darle un propósito, darle la predicación, el tratadito a la gente. Me dijo: pero eso es contra... Me dijo una cosa ahí, contrabando, eso tú no puedes darlo sin autorización. Le dije: ¿por qué no? Me dijo: dame un tratado. Le dije: pues, no, dámelo todo. ¿Y por qué te voy a dar todo tratado? Me dijo eso, me dice: dame acá todo tratado. Menos mal que el primo estaba ahí. Le dije: yo estoy loco que me llama a mí a policía de lo que iba a decir allí. Y me dijo: dame el número tuyo de tu pastor. Le digo: yo me llamo fulano tal, el pastor, tal, ya. Y se fue, chaval. Pero si yo tengo miedo a predicar, yo debo tratar lo mismo que me sobraron. No le gusta eso. No le gusta, que yo estoy aquí. Entonces la predicación de la calle número 6 te da a ti un equilibrio en tu vida y en tu ministerio. Deuteronomio 32:15: y engordó el recto y tiró cosas. Engordástete, engrosástete, cubrístete, y dejó al Dios que lo hizo, y menospreció al fuerte de su salud. ¿Qué pasa? Nos engordamos si no salimos. ¿Ok? 7. La predicación de la calle te hace saber lo que en verdad el mundo piensa de ti y de tu Cristo. 7. La predicación de la calle te hace saber lo que en verdad el mundo piensa de ti y de tu Cristo. Muchos son grandes para decir: oh, qué lindo la religión de aquello. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver cuán linda sea nuestra religión para ti al oír el mensaje de verdad, que es un Cristo que te puede salvar del infierno. Amén. Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabed, dice Cristo, que a mí me aborrecía antes que a vosotros. Juan 15:19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Mas porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordáis de la palabra que yo os he dicho: no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 8. La predicación de la calle te identifica con Cristo públicamente. Amén. Públicamente. Te identifica con Cristo públicamente.
Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, ¿qué? No podemos avergonzarnos de Cristo, para que no seamos avergonzados en su tribunal. 9. En la predicación de las calles, de vez en cuando, algunos se convierten a Jesucristo. Algunos se convierten a Jesucristo. Vienen a mí y dicen, eso no vale. Van a rechazar el mensaje, no quieren escuchar, no van a querer oír lo que está diciendo. Y van a poner el evangelio en menosprecio. Eso no es mi problema. Mira, ¿quién es el Señor de la miel? El Señor Jesucristo. Amén. Pablo cegó y Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Señor. Amén. Entonces, si se convierten, bien. Si no se convierten, bien. Eso no es problema mío. Ese es el problema de ella. Es un problema del Señor, ¿verdad? Que el que no creyó ya es condenado. Amén. Diga. El problema nuestro es predicado. Eso es lo que tenemos, no tenemos que preocuparnos de los resultados, sino de la misión. Amén. 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 10. Queda la realidad de que en la predicación de la calle muchos irán al infierno. Muchos irán al infierno. Pero eso no es mi preocupación. Sí, amo a las almas perdidas y eso me motiva a ir a la calle, pero a fin de cuentas yo lo hago porque el Señor me ha mandado a hacerlo y los resultados están en su mano. Romanos 3 y 4, y esto es muy importante, este versículo aquí. Romanos 3 y 4. Porque ¿qué hay? Si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá por eso hecho vana la fe de Dios. Para nada. Dios es justo. Vayan al infierno o no vayan. Eso no importa. Dios siempre es bueno y justo. Diga. Amén. ¿Cuál es el texto que dice el fin de todas las cosas se acerca? Arrepentir y creer al evangelio. Eso debe ser Cristo, ¿no? Sí, pero Karen no puede comer, no puedo. Hermano, por favor, cite ese versículo, Marcos 1:15. Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Amén. Eso sí, eso es bueno para poner un pancarta, que en otros países se llama letrero, que en otros países se llama pasacalle, que en otros países se llama anuncio, que en otros países se llama cartera, que en otros países se llama anuncio, ¿ok? Pancarta. Ok, ya seguimos. Mira cómo dice Romanos aquí 3. La incredulidad de ellos habrá por eso hecho vana la fe de ellos. Para nada, en ninguna manera, dice Pablo. Antes, oye, escucha esto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, yo sí te puedo decir que uno de mis motivos para predicar la calle es el amor que tengo para la alma perdida. Pero para Jeff McCartney, el motivo mío principal es que yo sea útil al Señor, que en el día final yo le justifique a Dios. Porque mira, habrá un día cuando el perdido, el impío, dirá a Dios, pero yo nunca oí el mensaje, nunca me enseñaste el mensaje. Y Dios va a salir con una pantalla y Él va a dar la película de aquel mismo impío estando paseando por una calle y un predicador de la calle, sea yo, sea tú, anunciando el evangelio y la persona recibiendo un tratado y machacarle el tratado y echarlo en el suelo y pisando el evangelio, y ese impío no tendrá excusa y Dios será
y quedará justificado. Mira como dice aquí, para que seas justificado en tus dichos y venzas. ¿Quién? Dios. Esto habla de Dios. Venzas tú, Jehová, cuando fueres juzgado. Dios será juzgado por el impío. No, nunca me dijiste nada. Ay, película. ¿No te dije? Ahí mi siervo. Entonces, el motivo principal de Jeff McGarry, yo sí amo las almas. Y eso es un motivo grande en mi vida. Quiero que las personas se convierten. Eso sí es cierto. No tiene que dudar nada en Jeff McGarry en eso. Pero mi motivo principal es que Dios sea en todos momentos justificado. Amén. Y si Él me puede utilizar a mí para justificarle, grande cosa para mí. Amén. Amén. 11. En la predicación de las calles. Cualquiera que oyere el son de la corneta y no se apercibiere ni en la espada y le tomare, su sangre será sobre su cabeza. Amén. Exactamente. Cita eso nuevamente con voz alta. No puede. Ezequiel 33:4. Cualquiera que oyere el son de la corneta y no se apercibiere, y viniere la espada y le tomare, su sangre será sobre su cabeza. Amén. Y el 5 también. Dice, el son de la corneta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, su vida escapó. Amén. Ok. Número 11. En la predicación de la calle hay un efecto y una influencia sobre la sociedad en general. Hay un efecto y una influencia sobre la sociedad en general. Estás aplicando presión a la sociedad. Por eso es que aquí no lo dejan. Exactamente. Es el deber de la iglesia no conformar, sino transformar. Amén. Amén. ¿Ok? Estás poniendo presión. Estás ¿qué? Restringiendo la carne de esta ciudad. Porque mira, si la iglesia se calla, la carne sobrepuja y lleva la sociedad al infierno. La arrastra completa. Exactamente. 12. En la predicación de las calles se puede alcanzar más gente que por cualquier otra forma de evangelizar. Ejemplo. Vamos a darnos cuenta de una realidad. Las personas no van a venir al culto. De vez en cuando un visitante aquí, un pariente aquí que viene con miembro, un vecino aquí. Pero básicamente la gente de afuera no tienen interés a congregarse con nosotros. Entonces tenemos que ir afuera. En la predicación de puerta en puerta, sí, tú puedes alcanzar bastantes personas, ¿verdad? Con mensaje. Eso es verdad. Y tú puedes tener hasta un ministerio de guagua, de autobuses allá. Muchas iglesias tienen autobuses grandes que van a todos lados y recogen niños. Yo soy a favor de todo eso. También hay otros modos de alcanzar personas, como la televisión y la radio. Y me percato de eso, ¿verdad? Pero la persona al mirar la televisión puede apagarlo, ir a otro canal, Sí. ¿verdad? Pero cuando tú estás parado en la calle, pueden irse, pero mientras huyendo de la predicación, tienen que escuchar. Pueden taparse los oídos. Pueden tapar hasta los... Escucha la predicación. Pero escuchen de todo. Es inevitable no escuchar. Amén. Entonces, tú puedes alcanzar más personas con el mensaje, ¿verdad? Que cualquier otra forma de evangelización. Es la forma más eficaz de alcanzar el oído del público. ¿Ok? Amén. 13. En la predicación de las calles, la gente tiene que escuchar. Ya dijimos eso.
Tienen que escuchar, no hay opción. Pueden huirse, pueden ir corriendo. Irse corriendo. Pero mientras corriendo, tienen que escuchar. 14. En la predicación de la calle se mantiene un efecto sobre el oyente por mucho tiempo después de que haya dejado de predicar y salir. Es decir, esto. La persona, 14. En la predicación de la calle se mantiene un efecto sobre el oyente por mucho tiempo después de que haya dejado de predicar y salir. Es decir, que las personas, la impresión de un pregonero de justicia, un predicador de la calle predicando la palabra de Dios, esa impresión está grabada en el corazón y en la mente de la persona por muchos años después. Nunca se olvidarán de aquel momento. 15. Es muy triste que muy pocas iglesias predican las calles de hoy en día. Nosotros entendemos bien el concepto del pregonero, que está muy de moda en Cuba ahora. Y el pregonero es quien sale a vender, por ejemplo, maní, o sale a vender el pan. Toda la mañana en Carolina hay uno que pasa, pan, pan. ¡Ay, panero! Y entonces, ¡Ay, maní! eso no quiere decir que... ¡Ay, Cristo! ¡Amén! No quiere decir que todo el mundo va a comprar el pan. Y quien le compra hoy, quien no le compra hoy, mañana le puede comprar. Amén. Pero ellos siguen pasando. Y si ese día no venden nada en esa calle, el otro día vuelven. No se desanima. Amén. No insisten. Wow, eso es un mensaje en sí, ¿no? Aquí en Cuba. Amén. Me encanta eso. 15. Es triste que muy pocas iglesias predican la calle hoy. 16. La predicación de la calle hace más firme tu fe en Cristo y su evangelio por ver los resultados. ¿Y el 15 también? ¿Hace más? 16. La predicación de la calle hace más firme tu fe en Cristo y su evangelio por ver los resultados y las reacciones de la gente a tu predicación. Tú vas a ver que los que odian a Cristo te odian a ti, y los que aman a Cristo van a pasear y decir amén, hermano, así. Ahora, es impresionante que la reacción de los carismáticos, de los pentecostales, porque siempre ellos vienen, son los únicos, hasta los impíos. Bueno, muchos impíos sí se burlan, pero hasta los impíos les agrada en la predicación porque es una cosa rara, una novedad. Pero muchos de los carismáticos vienen y dicen, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no estás predicando el amor de Jesucristo? Esto no es para la calle, esto es para la iglesia. Mayormente los pentecostales. Y lo que ha pasado es ellos cogen celos. Ellos piensan que ellos son todos, ellos son los únicos que tienen celo por el Señor, que tienen ánimo por el Señor. Y al ver un predicador de la calle, dice, esto no vale el tiempo, esto no es el amor de Cristo, porque está predicando condenación. No, nosotros predicamos la condenación y el amor de Cristo, luego, ¿verdad? Hay siempre dos polos en la batería del carro, siempre, ¿verdad? Yo les he enseñado eso, equilibrio, que mensaje negativo primero y mensaje positivo segundo, ¿verdad? Tú eres un pecador, vas al infierno, Cristo vino a salvar pecadores, arrepiéntete. Okay. Pero son principalmente los pentecostales que se oponen. Eso es interesante. 17. También hay otros grupos, los católicos también se oponen. 17. Por la predicación de la calle, muchas personas que nunca pudieron tener la oportunidad de oír el evangelio de Cristo durante toda su vida, lo oirán. Romanos 15:21. Antes, como está escrito, a los que no fue anunciado de él, estos verán, y los que no oyeron, entenderán. Por la predicación de la calle. ¿Qué? ¿Ah? Por la predicación de la calle. Ajá, sí, muchas personas que nunca pudieron tener la oportunidad de oír el evangelio de Cristo durante toda su vida, lo oirán.
Muchos irán de evangelio. oportunidad que Dios grande. Permiso ahí. 18. La predicación de la calle fuerza al predicador repensar lo que él cree respecto a la Biblia. ¿Cómo es esa palabra de pensar? O a reflexionar. Exactamente. La predicación de la calle fuerza al predicador reflexionar lo que él de verdad cree respecto a la Biblia. Es decir, que fortalece a tu fe en la Biblia. Porque tú no vas a ponerte loco, como un loco en la calle predicando, si verdaderamente no crees el mensaje que está predicando. Entonces tú tienes que coger fuerza, ¿verdad? Esforzarte, animarte, ¿verdad? Y evaluar el mensaje nuevamente diciendo, yo sí creo que si no fuera por Cristo todo el mundo va al infierno. ¿Lo crees o no lo crees? Y si lo crees, no hay problema, predicarás. Y si no lo crees, tú no tienes ánimo ni valentía para poder hacerlo. 19. La predicación de la calle mantiene la línea de separación entre el cristiano y el mundo. Si tú estás ahí en la zona roja de la ciudad, cantando, bailando, emborrachándote, ¿verdad? Tú apenas vas a llegar ahí, ¿verdad? Otro día para predicar a la misma gente con quien tú andabas, ¿verdad? Hay una línea. Hay una línea de separación entre tú y el mundo. En una ocasión, yo estaba con una iglesia allá en los Estados Unidos y un hermano nuevo convertido a la iglesia fue con nosotros a predicar en un distrito rojo, que es decir, ¿eso se usa aquí en Cuba? No. Distrito rojo. No. Es decir, que hay donde hay mucha fiesta, borrachero, bares, cantina, alcohol, fiesta, música, toda esa cosa, ¿verdad? Hay zonas aquí en Ciego como eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una discoteca. Discoteca, así, ¿ok? Pero no hay que haber una zona. No es que hay una zona Es un específica. área de concentración, un salón de concentración. Sí, 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 exactamente. Entonces, A un barrio. A un barrio, se refiere a un barrio, eso es lo que dice. entonces, ¿qué Que pasa? no hay eso. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho recién convertido solía festejarse con donde fuimos a predicar y él también se puso en pie a predicar, ¿verdad? Y vinieron unos viejos socios de él, ¿verdad? Para decir, oye, para eso, mira qué está haciendo. Él está predicando y él estaba con nosotros hace un ratico festejando con nosotros. Eso pasó. Lo desmintió. Una pregunta sobre eso. Sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que te ha dicho ahora, pero, con respecto a ir a ciertos lugares. La Biblia dice que no se le echan las perlas a los buenos. Estoy de acuerdo. Eso, mira, todo tiene su caso individual. Es decir, que tiene que todo. Yo fui con esa iglesia, fue decisión de esa iglesia, ¿verdad? A llegar a esa zona. Yo en nuestra iglesia en Miami, vamos, ahí tenemos como 7 lugares principales donde vamos, ¿ok? Donde hemos ido. Vamos a Coconut Grove, que van a ver aquí en un momento, donde hay sí muchas de estas, de esa festejera y todo eso. Vamos a South Beach, que se llama Miami Beach, ¿ok? Miami Beach. Vamos ahí, ¿verdad? En el futuro yo tengo planificado concentrar la predicación pública en el barrio donde está la iglesia, porque hay 3 iglesias apóstatas. Son los de Pare de Sufrir, muy cerca de la iglesia. Hay uno que se llama El Reino de Dios, la Iglesia de Dios, que ellos están repartiendo tratados ahora, negando la seguridad eterna
negando el rapto de la iglesia y negando el reino milenial de Cristo. Entonces tenemos que enfrentar eso. Aquí en Cuba hay de esa iglesia. La iglesia de Dios. Ajá. Yo Y, conozco una persona me ha llegado a mí que lo tiene. y otra iglesia que se llama la botánica. ¿La qué? ¿Tú sabes qué es una botánica? La botánica. Ajá. Sí. Donde se vende de todos los animales para holocausto santiago. Ah, Y vamos a enfrentar eso. ¿Quién sirve de eso? Sí. 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 Animales. Tienda de... 19, la predicación de la calle mantiene la línea de separación entre cristiano y el mundo. 20, la predicación de la calle enseña al mundo que lo que nosotros, los cristianos, tenemos es real y no falso. Enseña al mundo que lo que nosotros los cristianos tenemos es real y no falso. Es un testimonio de la veracidad del Evangelio. 21. La predicación de la calle es de suma importancia porque nosotros tenemos, según las Escrituras, la verdad. El mundo necesita lo que nosotros tenemos. ¿Tenemos la verdad o no tenemos la verdad? Decido tú. Y si tenemos la verdad, el mundo la necesita. ¿Ok? ¿Ya? De suma importancia porque nosotros tenemos, según la Escritura, la verdad. Tenemos razón. Nosotros tenemos razón, el mundo no tiene razón. No tiene razón. Son equivocados. ¿Ok? 22. La predicación de la calle le mantiene al predicador en la línea de fuego y en la parte de la batalla más caliente. 22. La predicación de la calle le mantiene al predicador en la línea de fuego y en la parte de la batalla más caliente. Es donde la iglesia enfrenta el mundo. ¿Verdad? Según el Timoteo 2:3, tú pues sufres trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se envuelve en los negocios de esta vida por agradar a aquel que le escogió por soldado. 2:2. 2:3, según el Timoteo 2:3 y 2:4. Está en tu búsqueda. 23. Por la predicación de las calles, el hombre de Dios siempre tiene un púlpito. A ver. Y para mí es el púlpito principal. Más importante. 23. Por la predicación de la calle, el hombre de Dios tiene siempre un púlpito. Pastor, hay muchas personas en ese punto que están locos por pararse en el frente a predicar. Siempre desean una oportunidad para hacerlo, pero quizás están ajenos de la oportunidad, su mente está ajena de la oportunidad que tienen diario de hacer una calle. Están ansiosos, deseosos por hacerlo en el frente, pero no se percatan que en la calle lo pueden hacer con más efectividad, porque en el púlpito le habla a la iglesia como tal, de tal manera. Quizás venga una persona de afuera, como usted dice, de vez en cuando a la iglesia y pueda predicarle, pero en la calle tiene toda una puerta abierta para evangelizar y no se percatan de eso. Entonces, ese punto es muy importante, quizás para uno transmitírselo a aquellas personas que quieren hacerlo. Amén. Hermano Vélez. Aquí se puede predicar en la calle. Okay. Los que juegan chapita juegan y le llaman la atención a la gente, y hay uno que vela que no haya un policía. Y cuando viene a ver, todo el mundo está atendiendo el juego de chapa y todo el mundo se está jugando dinero. Y eso lo hacen por ganar dinero material. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros por ganar Ahora, dinero? mira, déjeme estar muy claro en esto. Déjame estar muy claro en esto. En este momento, yo estoy enseñando que para mí es una doctrina bíblica. Y claro, no estoy diciendo a ningún cubano lo que tenga que hacer o lo que no tenga que hacer. ¿Okay? ¿Y eso Quiero estar muy claro en eso. ¿Okay? Esto es una cosa que esta iglesia, con la dirección de su pastor, tiene que decidir cuándo será el momento apto.
me parece que habrá un momento cuando se puede solicitar de los oficios el permiso de ir a un parque y pregonar. No sé, ¿ok? Sí, sí. Decídelo tú, ¿ok? Por favor, no hagas algo inadecuado, es decir, salir antes de tiempo, ¿ok? Con calma. El Señor Dará oportunidad. es el único que puede abrir puertas. Y si tú intentas abrir una puerta que está cerrada en este momento, posiblemente traerás vituperio sobre el cuerpo de Cristo y no quieres hacer Pero eso. aquí para predicar en la calle tienen que tener autorización del partido, porque si te pueden predicando en la calle así, te cogen y te meten para Ajá. Sí, hermano. Nosotros no podemos, o no nos es permitido, salir a gritar por las calles, arrepiéntanse. Pero sí podemos salir por las calles a repartir tratados a las personas que están en la calle, explicarles el tratado. Eso sí podemos hacerlo, porque Amén. lo hemos hecho muchas Y veces. posiblemente un día podrán con alta voz pregonar. Vamos a ver. Ok, 24. La predicación de la calle le enseña al pregador cómo predicar claramente con palabras distintas. Tú quieres que el mensaje quede claro en el oído del oyente. La predicación de la calle le enseña al predicador cómo predicar claramente con palabras distintas. ¿Se da cuenta? Arrepiéntense, Cristo Jesús vino al mundo para salvar al impío de su camino al infierno. Arrepiéntense. Cristo dijo: ven a mí todos trabajados y descansados y os haré descansar. Aprended de mí, dice Cristo, ¿verdad? Así, claramente, alta voz, lentamente, para que el oyente oiga y entienda. Ese es el 24. 24. Y número 25, y vamos a tomar un receso. La predicación de la calle le enseña al predicador cómo predicar con las distracciones. Un ejemplo. Tome el mando de la cámara. Hermano Gilberto, ven acá. Tú eres un espío. Sí, él está por ahí. Hermano Eduardo Roy, por favor, ven un momento. Padre. Distracciones, con las distracciones. Y yo voy a enseñar esto después, pero un breve ejemplo de esto. ¿Ok? No veo. Quédese ahí. Yo soy un pregonero de la calle, él es otro pregonero de la calle. Me toca predicar yo y él va a ayudarme, ¿verdad? ¿Ok? Y yo estoy predicando. Tú eres un impío, tú vas a venir a mí y enfrentarme, gritando, diciendo cualquier cosa que esto no va, tú eres un loco, va. Así, ¿ok? Estoy con el cartel. El cartel. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Debo decirte, mi amigo. ¡Fanático! No, pero mira, fréntame. ¡Loco! La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Está un loco que estás haciendo! ¿Qué estoy haciendo? Sigo predicando. Ahora es ideal. Mira, yo he tenido impíos en mi cara así. Él gritando en mi cara y yo gritando también. Pero sigo con el mensaje. Mira, venga acá, hermano. ¡Pastor! Y si te golpea, Muchacho. Recibo el golpe. ¡Ah, loco! ya. Yo no vuelvo a golpear. No. Yo como Cristo voy a recibir el golpe. Y he sido golpeado. Sí. Sí. Una vez. Ok, ahora es ideal que cuando viene el loco, ¿qué pasa? El otro hermano, ¿qué pasa? Él corre la interferencia, ¿verdad? Para que el mensaje siga predicándose, ¿verdad? Entonces él puede ahora tratar con el loco.
A veces el impío no le hace caso al otro hermano, porque él quiere acabar con la predicación, ¿verdad? El diablo. Pero mira, yo, y voy a terminar con esto. Una vez fuimos a la playa en Pensacola, ¿verdad? Y yo estaba predicando, y una banda de gangsters llegaron a mí, ¿verdad? Y iban a acabar conmigo. Y los policías de otro lado venían y los prendían. Yo seguía predicando. Ahí estaba. Yo me estaba maravillando cómo yo podía seguir con la predica, porque ahí estaban los policías como una borrota ahí, agarrando a la persona, poniendo esposa en su mano. Y uno de los policías, aunque nos estaban defendiendo, me mira a mí y yo le miré a él predicando. Y en ese momento me di cuenta de que yo debo salir de aquí. y yo dije, no, está bien, guardia, no hay problema, me voy. Y él dijo, sí, por favor, ayúdame aquí, considero, ¿no? Pero nos defendían. Amén. Amén. Ok. 25, entonces, punto 25. Le enseña al predicador cómo predicar con las distracciones. Amén. Ok, 10 minutos de receso. Vamos a